que yo hablo. Y este tema, para mí, es un tema importante. Y este tema lleva como título los 6 hábitos para seguir adelante con Dios. Primero, para comenzar, tengamos una palabra de revelación. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santo, alabado y glorificado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, buscando de tu presencia. Pidiéndote, Señor, que no sea yo que hable, sino que sea tú. Amén. Porque yo no soy quien para hablar de tu palabra. Por eso te pido que sea tú que hable por medio de mí. Amén. Y lo que se vaya a hablar esta hora sea para entendimiento y para reflexión. Amén. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer hábito o punto que debemos tener en cuenta es que tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Entonces, poner a Dios primero en todo lo que hagamos. Tenemos que poner a Dios primero en todo lo que hagamos. Todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Eso es más que un regalo, es más que un privilegio. Hemos sido protegidos, Dios nos ha dirigido y nos seguirá corrigiendo. Así que Dios siempre estará con nosotros. Y ya que Dios siempre seguirá con nosotros, nosotros tenemos que quedarnos con Él. El hábito de poner a Dios primero en nuestra vida es el primero de los hábitos que debemos establecer. Porque sin el hábito de pasar tiempo con Dios, ya sea en oración o agradecimiento por cada día de nuestra vida, seremos incapaces de desarrollar cualquier otro buen hábito y los malos hábitos nos superarán y dominarán nuestra vida. Buscar a Dios y pasar tiempo con Él es nuestra necesidad más vital. Él es el autor de todo éxito verdadero y de todo lo que es bueno y primero. No podemos hacer nada de verdadero valor. Entonces, Mateo 6:33 lo dice así. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, tenemos que buscar a Dios y su poder, buscar su rostro continuamente. Eso es lo primero que debemos hacer. Y no solamente eso, sino que tenemos que meditar en su palabra, que meditar en lo que Él dice de nosotros. ¿Por qué? Porque si buscamos primero a Dios en nuestra vida, Él añadirá todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, bien, lo primero que debemos hacer es cada día cuando nos levantemos por la mañana, buscar a Dios, alimentarnos con la comida espiritual, que es la palabra de Dios, buscarlo en oración. Pedirle gracias a Dios por la vida, pedirle gracias a Dios por la salud, pedirle gracias a Dios por la humildad, porque si ven a la somos, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios en todo, por todo. Y no solamente eso, sino pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra y para poder meditar en lo que dice su palabra y guardarlo aquí en la mente. Amén. Porque en su palabra podemos encontrar la palabra que nos ayudará a crecer, la palabra que nos ayudará a continuar, a seguir hacia adelante. Amén. Entonces, la Biblia dice que la fe sin obra está muerta, no es nada.
La fe es algo grandioso, pero todavía tenemos que trabajar en eso. No podemos simplemente sentarnos en casa esperando a que pase algo automáticamente. Por lo tanto, tenemos que encomendar a Dios nuestro camino. Tenemos que encomendar a Dios nuestro proyecto, nuestros planes. Porque si no se lo encomendamos a Dios, no tendrán éxito. A pesar de nuestra fuerza de voluntad, no tendrán éxito. Tenemos que encomendarle nuestro camino al Señor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo escucharé, y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo corazón. Amén. Entonces, tenemos que buscar a Dios. Ese debe ser nuestra primera tarea, buscar a Dios. Entonces, vayamos ahora a lo que es el libro de los Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y él hará derecha tu vereda. Pongamos a Dios siempre en primer lugar. Bueno, lo repito de nuevo. No hagamos las cosas por nosotros mismos. Primero, vamos a mostrárselo a Dios. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es la voluntad de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Deberíamos estar en fe en todo momento. Debería ser nuestro hábito. El hábito de la fe nos ayudará a mantener la felicidad de nuestra vida ante cualquier circunstancia. Entonces, vayamos a lo que es el libro de Juan ahora, capítulo 15, verso 7. Juan 15:7. Y dice así: si permaneceréis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice así: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces, tenemos que buscar la Biblia, tenemos que leerla todos los días, porque la Biblia puede darnos consejos muy útiles para nuestro día a día, y leerla habitualmente es una actividad interesante para nosotros. No solamente leerla, sino ponerla por obra y práctica. Entonces, ya que después que busquemos a Dios, que le presentemos todo lo que vayamos a hacer, vamos a ir a lo que es el segundo paso. El segundo paso es: esfuércese y sea valiente. Deuteronomio 31. Vayamos a lo que es Deuteronomio capítulo 31.
6 al 8, dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, y no te dejará ni te desamparará. Ahora vayamos a lo que es Josué. Josué 1. Versículo de 5 al 9. Y dice así: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ahora vayamos a lo que es el libro de Isaías 41. Versos 10 y verso 13. Comenzando con el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia. Ahora el verso 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, mis hermanos, cuando salgamos de nuestros hogares, salgamos con Dios. Con Dios al control siempre. No salgamos solos. Porque acuérdense que cuando dos obreros o unos cuantos, vamos a decir, están trabajando en una construcción de una casa, pero si no está Dios, el trabajo es vano. No sirve. Aunque haga llover dinero, aunque haga llover lo que llueva, si Dios no está ahí, no sirve. Por lo tanto, hagamos las cosas con Dios. Hagamos las cosas como si fuera para Dios. Si vamos a la universidad, esforzámonos, porque Dios está con nosotros. Si vamos al trabajo, para adelante siempre. Con Dios al control, siempre. Entonces, Eclesiastés 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice así: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Señor a donde va no hay obra, ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Por lo tanto, mientras estemos vivos, trabajemos. Mientras estemos vivos, hagamos las cosas para Dios. Mientras estemos vivos, sigamos aprendiendo, porque no se sabe de qué vamos a vivir. Por lo tanto, sigamos pensando. Entonces, mientras el fuego de nuestra vida siga encendida, es decir, mientras tengamos vida, sigamos trabajando, sigamos esforzando, orando y sigamos luchando y avanzando. Sigamos dando el todo por el todo y sigamos dando lo mejor de nosotros. Sigamos trabajando para Dios, acudamos siempre al llamado de Dios. Y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Dios estará con nosotros siempre. Siempre nos sostendrá. Siempre nos alentará, siempre nos fortalecerá. Nos animará y nos motivará. Así que, para adelante, trabajemos como si fuera para siempre.
Ahora, en el punto de vista ahora laboral, vayamos ahora a lo que es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo de 4 al 6. Dice así: la mano diligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge el verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. Ahora vayamos al capítulo 13 de Proverbios, versículo 4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Entonces, seamos diligentes, primeramente en la cosa de Dios, primeramente en la obra de Dios, y después seamos diligentes en las demás cosas, como el trabajo, la universidad, la escuela. Tenemos que ser diligentes en todo, no quedarnos durmiendo en casa, porque si nos quedamos durmiendo, no vamos a crecer, no vamos a progresar nunca. Entonces, fijémonos en lo que dice ahora 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así: y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y el lugar dice, así que seamos diligentes siempre, seamos gente trabajadora. Entonces, vayamos ahora a lo que es el libro de 1 Corintios 15. Versículo 58. Y dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Romanos 12:11. Vayamos al libro de Romanos ahora. 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Nunca estemos durmiendo en la obra del Señor. Siempre adelante, siempre manteniéndonos trabajando para el Señor primeramente. Ahora vayamos a lo que es el libro de Filipenses. Filipenses 3:14. Dice así: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos corriendo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta más grande de este mundo, que nos encontremos con el Señor. Sigamos corriendo hasta allá. Sigamos firmes, llegando, corriendo hasta Cristo Jesús. Ahora, cuando nos esforzamos, siempre nos pasa algo. Y cuando nos pasa eso, lo único que puedo decir es que no nos rindamos. ¿Y qué? Ese es el siguiente punto. Fracasamos grande. Tenemos que fallar siempre grande. ¿Por qué? No lo digo como si lo vamos a hacer a propósito, no, porque siempre vamos a fallar. Acuérdense que el único que no falla es Dios. Nosotros somos seres humanos, vamos a fallar siempre. Eso no quiere decir que porque fallemos nos quedemos en el piso, nos rindamos. Eso no quiere decir eso. Si nos caemos, volvamos a levantar otra vez. Si nos caemos, no pensemos en soltar la toalla.
sino seguir adelante. Pensemos en lo que dice Filipenses 4:3. Yo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga uno caer, varón, no lo levantarse. Amén. Y además la Biblia lo dice, en lo que es el libro de los Proverbios. No lo levantarse. El libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Claro. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es que nos levantemos. Lo importante es que sigamos creciendo. Porque los fracasos en la vida nos sirven como crecimiento. Por lo tanto, en vez de pensar negativamente, crezcamos en eso. Amén. Porque somos más que vencedores, mis hermanos. Por lo tanto, no nos rindamos nunca. Fijemos nuestra mirada, perdón, al Señor. Amén. Nunca nos rindamos nunca. Pueda que fallemos en cualquier cosa que hagamos. Pueda que caigamos, pero volvamos a levantarnos. Isaías, capítulo 60, verso del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad la nación, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es necesario, mis hermanos, que pasemos por tribulaciones. ¿Por qué? Porque si no pasamos por tribulaciones, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios ahora en nosotros? Si nos fijamos en lo fácil, en las cosas fáciles de este mundo, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a aprender? Por lo tanto, mis hermanos, si nos fijamos en lo fácil, Jesús calzado no estaría aquí. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí si el camino fuera fácil. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, tenemos que avanzar. A pesar de las dificultades, tenemos que decir, a pesar de las dificultades, tenemos que decir, todo lo que nos fortalece. Amén. Y no solamente eso, sino que tenemos que decir algo que dice Romanos 8:37. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, mis hermanos, fallemos grande. Y no lo digo que fallemos por fallar, sino porque siempre vamos a fallar. Entonces, quiero compartir con ustedes algo que yo escribí aquí en el cuaderno sobre eso. Dice, fallemos grande. Hoy es el comienzo del reto de nuestra vida y puede ser muy aterrador. Estamos viviendo en un mundo malo y solo se vive una vez. Entonces, algo que te apasiona, aprovecha la oportunidad, toma riesgo. No tenga miedo de fallar, no tenga miedo de fracasar o de soñar en grande. Pero recuerda, sueños sin meta son solo sueños y en última instancia alimentan decepción. Entonces, tengamos sueños con metas. Metas de vida, metas anuales, metas mensuales, con objetivo diario. Objetivo simple, pero con metas claras. Y entienda que para lograr este objetivo debemos ser disciplinados y constantes. Para lograr nuestros objetivos debemos aplicar disciplina y constancia. Todos los días hay que trabajar en eso. Todos los días hay que planificar para no fracasar. Trabajar realmente duro es lo que hace la persona exitosa. Trabajar realmente duro es lo que hacemos los hijos de Dios. No confundamos movimiento con progreso. Podemos correr en el mismo lugar por mucho tiempo sin avanzar
Así que continuemos esforzándonos, continuemos teniendo metas y continuemos progresando. Sin compromiso, nunca empezaremos, pero lo más importante, sin constancia, nunca acabaremos. No es fácil. Si fuera fácil, como yo lo dije, ninguno de nosotros estuviera aquí. Ese calzado no estuviera aquí. Entonces, sigamos trabajando, sigamos esforzando. Nunca nos rindamos. Cae 7 veces, levántate hoy. La facilidad es más una amenaza para el progreso que la dificultad. Sigamos avanzando, sigamos creciendo y sigamos aprendiendo. Si nos rendimos, nunca lograremos nada en la vida. El fracaso nunca será tal si nunca nos damos por vencidos. Esforcémonos cada día al máximo. Y al final, la oportunidad que esperábamos aparecerá. Nada en la vida es valioso si no estamos dispuestos a tomar riesgos y conformándonos con una vida inferior a la de nuestro potencial. Si tenemos que caer, no caigamos hacia atrás, no nos rindamos, caigamos mirando hacia adelante. No tengamos miedo al darnos nuestros ojos, sigamos hacia adelante. Sin perseverancia, nunca vamos a llegar a nuestra meta. Hagamos lo que nos apasiona, cojamos riesgo, no tengamos miedo a equivocarnos. Los miedos nos limitan. No tengas miedo a pensar más allá. No tengas miedo a equivocarte a lo grande, de soñar a lo grande. A veces cometeremos errores en la vida. Perderemos, haremos el ridículo, tenemos que aceptarlo, porque es inevitable. Todos nosotros tenemos el conocimiento y el talento para triunfar, pero tenemos el valor para fracasar. Si no fracasamos, significa que aún no lo hemos intentado. Para conseguir algo que nunca tuvimos, tendremos que hacer algo. Y ese algo tiene que ser diferente. Tenemos que salir y darlo todo, ya sea nuestra dedicación, nuestro talento, nuestras virtudes o tesoros. ¿Qué vamos a hacer con nuestras posesiones? No me refiero a lo económico. Sea cual sea tu regalo, ¿cómo vas a usarlo? Algunas veces las frustraciones pueden iluminar nuestro trayecto. La vida nunca será un camino fácil sin obstáculos. Es importante entender las limitaciones, los conocimientos adquiridos y las oportunidades para mejorar. Mantengamos nuestra mente abierta. Es necesario pasar por tribulaciones, por situaciones, para ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, nuestra fe es lo que nos definirá. Nunca nos brindamos, nunca nos quedemos atrás. Pongamos nuestra dedicación y cuando algunas veces nos caigamos, recordemos esto, levantémonos y sigamos adelante. En el nombre de Jesús. Amén. En los malos momentos podemos aprovecharlos para prepararnos, para afinar nuestra destreza, para profundizar nuestro conocimiento, para estar listos a ascender. Si no avanzamos como quisiéramos, no perdamos el terreno, no volvamos atrás, mantengamos una buena actitud y hagamos lo correcto aunque resulta difícil. Al hacerlo, pasaremos la prueba. Somos humanos, volvamos a levantarnos cada vez que caigamos. Entonces, hermanos, creemos nuestra mirada en el Señor cada vez que caigamos. Entonces, vayamos a otro punto muy importante. Y ese punto es desarrollemos, usemos, compartamos nuestro talento y nuestro don. Vayamos a lo que es el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, versículos del 14 al 30.
Y dice así. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó su bien. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 talentos, también otros 2. Pero el que recibió 1, hizo un hoyo en la tierra, y encontró el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos, y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos, y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste, y después donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: si algo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en la tiniebla de afuera, allí será el lloro de vivir de Dios. Entonces, mis hermanos, los dones que Dios nos dé, usemos, compartámoslo con aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Algunos tienen dones de canto, otros tienen dones de predicación, otros de ganarse los corazones, otros tienen el talento de venir temprano a la iglesia y abrir la puerta de la iglesia. Para mí es un talento. Hay muchos diferentes talentos, y los talentos que Dios tiene para usted tiene que desarrollarlos. No sé cuánto talento usted tenga, aunque lo importante de eso no es cuánto talento tenga, sino lo que hacemos con esos talentos. Así que compartamos lo que tenemos, enseñemos a los que necesitan, enseñarse. Entonces, vayamos al siguiente punto. El siguiente punto es: rompa los malos hábitos que existen en su vida. En Mateo 9:29, Jesús le dijo a la persona que tendrían en su mano aquello en lo que creyeron. Pero para ello tenían que renovar su mente para pensar como Dios piensa, a fin de poder tener las bendiciones que Dios quería que tuvieran. La palabra de Dios es siempre la misma y tiene la capacidad de cambiar cosas. Pero nosotros no tenemos el comportamiento, no nos comportamos iguales, nos comportamos de manera diferente. Así que algunos creerán la palabra de Dios y harán lo que dice, y otros no. Cualquiera que se niegue a creer o sea demasiado perezoso para hacer el esfuerzo de seguir las instrucciones de Dios, mantendrá sus malos hábitos que están produciendo malos resultados en su vida. Igualmente, cualquiera que esté dispuesto a aprender, cambiar, puede romper malos hábitos y formar otros nuevos. El miedo y la fe pueden parecer conceptos opuestos, pero tienen algo en común. Ambos nos piden creer en algo que no podemos ver. El miedo dice: cree en lo negativo. La fe dice: cree en lo positivo.
Los mejores días no han pasado, aún están por llegar. Quizás has tenido decepciones. Es posible que hayas sentido que las malas decisiones que tú misma has tomado han sido una maldición para tu futuro. Pero no olvides esto: Dios te bendiga. Y la bendición siempre supera la maldición de cualquier mala decisión. Si te libera de cualquier actitud negativa, derrotista y te afueras a Dios y sigue manteniendo tu fe, verás que se liberarán cosas buenas en tu futuro. Con demasiada frecuencia nos desanimamos y no continuamos avanzando porque olvidamos quiénes somos realmente y quiénes somos realmente hijos de Dios. Si llena su mente con los pensamientos correctos, no habrá lugar para los pensamientos incorrectos. Cuando está pensando constantemente, soy fuerte, sano, bendecido, tengo el favor de Dios, entonces cuando los pensamientos negativos vengan a tocar su puerta, encontrarán un rótulo de ocupado. Necesitamos prestar atención a aquello en lo que meditamos. Meditar es el mismo principio que la preocupación. Cuando se preocupa, sencillamente está meditando en lo incorrecto. Está usando su fe, pero al inverso. Si usted se pasa el día preocupado por su finanza, preocupado por su familia, preocupado por su futuro, está permitiendo que suene un pensamiento equivocado en su mente. Hará que esté ansioso, temeroso, negativo, desanimado. Todo el problema está en lo que escoge meditar. Usted controla la entrada a su mente. Acuérdese que la batalla es con nosotros mismos. Si no hablamos nosotros mismos negativamente, vamos a pensar negativamente. Pero si nosotros nos entregamos a Dios, entregamos a Dios nuestra mente, vamos a pensar diferente. Cuando esos pensamientos negativos vengan por tanto ánimo, si usted no fía su mente en Dios, el miedo y la preocupación lo harán por usted. Muchas veces la forma en que empezamos el día determinará la clase de día que vamos a tener. Si lo empieza negativo, desanimado y quejándose, está fijando el tono para un día terrible. Tiene que hacer que su mente vaya en la dirección correcta. Cuando esos pensamientos negativos vengan tocando su puerta, usted no tiene que abrirla. Puede decir, no, gracias. Elijo meditar en lo que Dios dice de mí. Su vida va a seguir a su pensamiento. Si usted se levanta pensando, nunca me sucede nada bueno. Nunca tengo buenas circunstancias. Nunca saldré de deuda. Esa es la dirección en la que usted está siguiendo. En el transcurso de la vida, son estas situaciones que nos desmotivan y alteran nuestro foco. Somos débiles y si no permanecemos firmes en Cristo, nuestra ropa, podemos llegar a sentirnos paralizados o incapaces de seguir. Cuando desviamos la vista de nuestro Salvador y nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestros defectos y flaqueamos. Pero si fijamos nuestros ojos en Cristo, nos mantenemos motivados para vivir una vida maravillosa. La palabra de Dios tiene toda la motivación que necesitamos para vivir nuestro día a día con confianza, fe y alegría. Pues recuerden, mis hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino el poder y de dominio. Hay algo en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10, que dicen así, de la siguiente manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A pesar de las dificultades, a
A pesar de los malos hábitos que dejamos entrar en nuestra mente, tenemos que gozar en el Señor. Tenemos que sentirnos fuertes, que fortalecernos en el Señor, y aferrarnos a Dios, que tenemos que dejar a Dios que entre a nuestra mente. Ahora vayamos a lo que es el penúltimo punto. No le haga caso a las malas opiniones de las demás personas. Hay una frase muy famosa que dice así: jamás permita que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguir. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que será como ellos. Si sueñan algo, realizan. Tendemos a basar nuestra autoestima en lo que piensan los demás. Y eso no es realmente la autoestima. La autoestima se supone que es lo que sentimos sobre nosotros mismos. Es un peligro permitir que otra persona determine cómo te vas a sentir sobre ti. Es como mirarse en un espejo roto. Te vas a mirar en un espejo roto y luego vas a cambiar tu cara para tratar de verte bien en ese espejo manchado, roto y enturbiado. La opinión de las demás es una forma muy mala de determinar cómo nos sentimos con nosotros mismos. La opinión siempre te afecta, pero cuantas más opiniones hay sobre ti, sobre mí, menos la podemos mirar, porque no podemos vivir nuestras vidas basándonos en lo que los demás piensan de nosotros. No podemos preocuparnos demasiado por lo que piensen los demás. No es saludable. No creo que pudiera seguir haciendo lo que estoy haciendo si me preocupara constantemente de lo que piensan los demás. Entonces, mis hermanos, fijemos nuestra mirada en el Señor. Fijemos nuestra mirada en la cosa de arriba, no en la cosa de abajo. Porque si nos enfocamos en la cosa de abajo, tarde o temprano, vamos a fallar la vida. Por lo tanto, continuemos fijando nuestra mirada en el Señor. No soy yo, no quiero mirar a mí, porque yo soy un ser humano que falla, un ser humano que comete errores. Queremos nuestra mirada en aquel que todo lo puede. Entonces, mis hermanos, no lo que la gente diga de nosotros, es lo que Dios diga de nosotros. Porque Dios siempre nos motiva. Dios nunca se deleita en la maldad. Nunca Dios quiere el mal para nosotros. Por lo tanto, tenemos que creer en el Señor. Tenemos que fijar nuestra vista en Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando Él estuvo aquí, sufrió mucho, sufrió más que nosotros, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, a pesar de la dificultad de la tentación, fue más que vencedor. Y si Cristo fue más que vencedor, ¿por qué yo no puedo ser más que vencedor? Si Cristo Jesús llevó a cabo su misión y la cumplió, porque yo no puedo. Fijemos nuestra mirada y desenvolvemos en nadie. Nuestra esperanza está en el Señor. La solución está en Dios. Fijemos nuestra mirada en el cielo. No desmayemos nunca. Sigamos siempre firmes. Sigamos avanzando siempre. Ahora viene el último punto, que es otro punto muy importante. Otro punto que nos va a servir como un medio de rendición. Y este punto es la generosidad. Tenemos que ser generosos. Entonces, vayamos a lo que es el libro de Mateo, capítulo 25. Ya estamos terminando. Versículos 24 y 35. Y dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser generosos, así como Dios lo es. Porque cada vez que seamos más generosos, cada vez que ayudemos a los demás, cada vez Dios lo va a bendecir. Porque cada vez que le hacemos un bien a alguien, es para Dios que lo estamos haciendo. Y ya que Dios está viendo eso, esa acción de nosotros, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a poner en un lugar muy alto. Pero para eso tenemos que aprender a ser generosos. Porque la generosidad, después de poner a Dios en primer lugar, ese es un medio para crecer. Es un medio que nos permitirá ser cada vez más exitosos, más bendecidos. Entonces, ya yo estoy terminando. Uno de los malos hábitos que deberíamos romper es el egoísta y egocéntrico. La mejor manera de hacer eso es formar el hábito de ser generoso. La generosidad hace que el alma de la persona sea verdaderamente hermoso. Dios es generoso y todos los que desean ser semejantes a Él deben aprender a ser generosos. No crean que tienen que tener mucho dinero para ser generosos. La generosidad puede practicarse independientemente de lo mucho o lo poco que usted tenga. Si comparte lo que tiene con otros libremente, es usted una persona generosa. Cuando desarrollamos el hábito de ser generosos, no tendremos que temer que nuestras necesidades no sean satisfechas, porque Dios siempre se ocupará de nuestras necesidades. Cuando nosotros nos ocupemos de cuidarnos de las necesidades de otra persona. Cuando nosotros nos ocupemos de ocuparnos, de las necesidades de otra persona. Lo más egoísta que podemos hacer en este mundo es no ayudar a alguien más. ¿Por qué esto es egoísta? Porque la gratificación, la bondad que te llega, el buen sentimiento que tienes de ayudar a otros, nada es mejor que eso. Ahí es donde está la alegría en ayudar a los demás. Ahí es donde está el éxito. El verdadero deseo en el corazón, esa aplicación que tenemos en lo que sea que queramos hacer para ayudar a otros y crecer, ese deseo, esa aplicación, esa es la prueba de Dios para nosotros, enviado de antemano para indicar que ya es de nosotros. Y todo lo que queramos bien, lo podemos tener. Así que reclamémoslo, trabajemos duro para conseguirlo. Y cuando lo consigamos, regresemos atrás, levantemos a alguien más, cada uno enseña a otro. No solo aspiremos a ganarnos la vida, aspiremos a marcar la diferencia. Hagamos más por nosotros, como lo haríamos nosotros por nosotros mismos. Si no tienes amor, si no amas a tu semejante, no tienes nada. Así que desde ahora empecemos a orar, hablemos con Él, pidamos sabiduría, salud, entendimiento, trabajemos para ser mejores, aprendamos a amar, a ser comprensivos. Hacer esto nos llevará al éxito como personas, porque siempre hemos ganado. Así que, hermanos, aprendamos a ser generosos como el Señor lo es. Amén. Hasta aquí el tema. Antes de salir a nuestros hogares, vamos a tener una palabra.